Bienvenidos a este video de retroalimentación de la guía número 5. Esto es de lengua y literatura, segundo año medio. Como ya les expliqué al comienzo de esta actividad, yo les mostré este mismo PowerPoint, trata sobre la unidad número 2, llamada Ciudadanía y Trabajo. Eh, Quiero mencionarles rápidamente cuál era el propósito, recordarles que tiene relación a que podamos realizar una lectura crítica de la información que nosotros estamos recibiendo de los medios masivos de comunicación, para así poder también ejercer nuestros derechos como ciudadanos, ¿bien? Y es importante también poder analizar ciertos aspectos y poder diferenciar la información que me sirve y la información que no, ¿bien? Recordemos un poco las características que estuvimos trabajando durante esta actividad y decíamos, uno, que los medios masivos de comunicación van dirigidos a un público masivo, a una gran cantidad de personas, por lo tanto la información también que entrega es útil y sirve para muchas personas, ¿bien? Llega a diversos lugares, básicamente en un tiempo mínimo, ya lo decíamos, sobre todo con internet, que es muy rápido todo lo que se sube a la red. Y son abiertos, cualquier persona puede acceder a ellos, tiene el derecho y el deber también de poder utilizar este tipo de medios. Y por último mencionábamos que utiliza diversos lenguajes, diversas técnicas para poder llegar al público, para ser más llamativo, por así decirlo. Y obviamente como nosotros en la comunicación diaria utilizamos estos tres lenguajes, que es el lenguaje verbal, el oral, el escrito, el lenguaje no verbal, cuando hacemos gestos con las manos, cuando saludamos, cuando tenemos algunos ademanes, todo eso tiene que ver con la comunicación no verbal, ya los símbolos que utilizamos, la distancia que tenemos con el otro cuando conversamos. También utilizamos la comunicación paraverbal. Decimos comunicación paraverbal cuando acompaña el lenguaje verbal. Bien, las entonaciones, el ritmo que tenemos cuando hablamos, cuando es escrito, a veces destacamos ciertas palabras, la colocamos en negrita, le cambiamos color, lo agrandamos. Vamos acompañando un poco ese lenguaje escrito también. Así que el lenguaje paraverbal acompaña el lenguaje verbal, que es el oral y el escrito. Bien. Rápidamente recordemos que los medios masivos de comunicación tienen la siguiente función. Uno es informar. Bien, los temas que se tratan son necesarios que las personas puedan reconocerlo y utilizarlo también. Al recibir información también nos están educando. Nosotros siempre aprendemos algo nuevo cuando conocemos y tenemos el acceso a diversa información. Nos entretienen también. Distintos programas, distintas eh, programas que se realizan, como lo estaba mencionando, dentro de la televisión, por ejemplo, sirven para entretenernos también. Y por último, cuando nosotros tenemos la información necesaria, formamos una opinión. Bien, así que esas son las funciones principales de los medios masivos de comunicación. Recordarles cuáles son los medios masivos de comunicación. Aquí los tenemos. Está la radio. Recuerden que yo dentro del otro video les mencionaba que la radio tenía la característica, porque por mucho tiempo fue el medio masivo que llegaba a lugares mucho más distantes. Ya la televisión, la prensa escrita no podía llegar a ciertos lugares remotos y sí lo hacía la radio. El cine, que comenzó de una manera muy sencilla, ahora es una gran industria, mueve mucho dinero y sigue día a día entreteniéndonos también. Lo mismo la televisión, con sus distintos programas, sus editoriales internas dentro de la televisión, nos entretienen día a día. El internet, que últimamente es tan necesario para nosotros en esta época, nos hemos dado cuenta que si nos queremos conectar con el otro, tenemos que tener internet para poder llegar así más rápido y a más personas. Y la prensa escrita es uno de los medios masivos de comunicación más antiguos, pero también es uno de los medios que más nos aportan también día a día. Dentro de la prensa escrita nosotros vamos a distinguir algunos géneros periodísticos, que sería el reportaje, la entrevista, la crónica, la reseña y la noticia. Más adelante vamos a trabajar con todos estos elementos, vamos a diferenciarlos y vamos a analizarlos también. Vamos a leer algunos de estos tipos de textos. Bueno, por último, dentro del PowerPoint estuvimos mencionando que existen tres tipos de periodismo. Básicamente está el periodismo informativo, el cual
en el cual el periodista va a entregar la información de una manera objetiva sin dar a conocer lo que él opina respecto al tema que se está tratando. Está el periodismo de opinión, y aquí sí el periodista va a tener una postura clara frente a lo que se habla y la va a manifestar claramente dentro de su texto escrito. Y por último está el periodismo interpretativo, que muchos dicen que es el más completo porque va a mezclar los otros dos tipos de periodismo. Es decir, nos entrega la información, pero el periodista además da el aporte de su propia opinión, su valoración respecto a, a diferentes temas que a nosotros nos interesa saber. Bien, vamos ahora a trabajar con la guía número 5, porque vamos a ver cuáles fueron sus aciertos y en qué tuvieron una mayor dificultad. Y acá tenemos entonces nuestra... Ahora sí. Acá tenemos entonces nuestra guía. Básicamente, era una guía bastante sencilla. Tuvimos buenos resultados, llegaron una buena respuesta de ustedes y además las respuestas son bastante asertivas. Así que en ese sentido se les felicita. Muy bien. Como pueden observar, acá está la primera parte de la guía relacionada con las instrucciones. Acá le dejamos a un tutor que le explique y le entregará las instrucciones claras de cómo tenían que trabajar la guía. Esta parte era muy relevante, que ustedes la pudieran leer. Les vamos a solicitar que en una próxima guía, cuando existan estos párrafos que son de información, lo lean una o dos veces si es necesario, porque es lo clave que necesitamos que ustedes recuerden. Sepan ustedes que estamos resumiendo bastante lo que es el contenido, por lo tanto necesitamos que ustedes esto lo entiendan bien. Cuando hablamos de medio masivo de comunicación, entonces, hablamos de estos medios que pueden llegar a una gran cantidad de personas, pero los temas que tratan son de relevancia e importancia para todos. A todos nos puede interesar. Bien, acá en el tema del reportaje explicábamos que entre sus características informaba y entretenía, al igual como tienen que ser los medios masivos de comunicación. Contiene una estructura libre y compleja. ¿Y a qué nos referíamos con eso? Que el escritor puede ir utilizando un lenguaje muy sencillo, ya, pero a la vez su estructura es compleja porque tiene que tener un título, tiene que tener un subtítulo, párrafo inicial, aquí como lo mencionábamos después, ya, el cuerpo del reportaje y el párrafo final. Profundiza los hechos desarrollándolo más allá de una noticia. La noticia generalmente se destaca por decir lo que ocurrió, la fecha y dónde ocurrió. En cambio, el reportaje va elaborando en el tiempo, cuándo comenzó una persona, su trayectoria, lleva mucha más información previa a lo que es simplemente informar qué es lo que está haciendo. En este caso, cuando hablamos de los adultos mayores, hablaba un poquito más de qué es lo que hacían antes ellos, hasta lo que están haciendo ahora y por qué y cómo les va. Busca más de 2 fuentes para su desarrollo. Cuando hablamos de fuentes, estamos en el término periodístico, se habla de personas, de entidades, de empresas, de gente que me puede entregar información. Y yo voy, como periodista, voy a distintos lugares que distintas personas me puedan realizar una entrevista y me pueden entregar más información para así enriquecer el texto que yo estoy elaborando. Bueno, y por lo mismo va a mezclar un poquito narración, contando una historia, va a ir describiendo y él va a exponer los hechos. Esas son las características de un reportaje. Por eso se menciona que dentro de los textos periodísticos es uno de los más completos, ¿ya? Porque mezcla muchos elementos para hacer más enriquecedora el texto que se está viendo. Bien. Aquí después mencionamos, seguíamos con nuestro tutor que nos explicaba cuál era la estructura, tiene un titular, un párrafo inicial, que generalmente está para llamar la atención de quien va a leer, tiene un cuerpo de reportaje y aquí van las entrevistas, las imágenes, todo lo que el periodista puede recaudar como información. Y el párrafo final puede tener tres tipos de estructuras. Una estructura cerrada, cuando el periodista da su opinión y así concluye el tema, lo cierra. También puede tener, aquí dice, como dice, acabar con los comentarios como lo escribió en un primer párrafo.
ya, es decir, volver a lo que dijo en la introducción, como reafirmando la idea o la visión que el periodista tenía del tema que se está hablando. O puede dejar una estructura libre, eso se refiere a que nos deja a nosotros como lectores el interés por seguir investigando un poco más del tema, porque sentimos que falta más información y queremos seguir trabajando con ello. O nos hacen pensar o meditar qué está pasando con esto, porque no lo habíamos visto antes. Bien, esos son los tipos de estructura. Luego ustedes tenían que trabajar con un reportaje bastante sencillo que estaba dentro de su libro de clases, que tenía por título Los hobbies y pasatiempos más rentables tras el retiro. Y acá básicamente se mencionaba a 4 personas que tenían distintos tipos de hobbies, ¿ya? Hobby. Y estos pasatiempos que ellos tenían lo hacían sentirse útiles. En algunos casos les generaba dinero y en otros casos no. Así que vamos a ir analizando un poquito la estructura de esta guía. Acá nosotros claramente le dejamos acá antes de leer. Son 3 tipos de preguntas que están elaboradas para que ustedes se puedan acercar un poco más al tema. Aquí se les preguntaba primero que vean ustedes en la ilustración, en la imagen que estaba allí. Preguntaban un poquito qué entendían por hobby, caso ustedes realizaban alguno. Y también incluso se pide que ustedes vean a su alrededor y vean si hay adultos mayores, personas que realizan alguna actividad y que la pueden encontrar interesante y también mencionarla acá. Durante la actividad acá, perdón, quería mencionar que antes de leer en estas 3 preguntas, contestaron muy bien, bastante claras sus respuestas, así que la mayoría tiene un buen puntaje en esta parte. Durante la lectura, ¿cuál es el tema y el propósito del reportaje? Aquí era una pregunta compuesta, por así decirlo, porque se estaban preguntando por 2 cosas. Uno es el tema, es decir, de qué se está hablando. En este caso se está hablando de los pasatiempos que tienen los adultos mayores después de jubilarse. Y después dice el propósito del reportaje leído. ¿Por qué nos quieren hablar de esto? Y es porque también en este caso ustedes podrían mencionar que nos quiere hacer pensar, meditar, qué pasa después del trabajo remunerado, qué pasa con la vida de un jubilado, ¿ya? ¿Podemos seguir haciendo actividades? No podemos, o ¿cómo es la vida en realidad de un adulto? Y es básicamente hacerlo pensar. Para eso se trata este tipo de reportaje. Después se mencionaba que existen algunos términos en inglés, la pregunta número 5, y básicamente era su opinión. Aquí tenían que mencionar ustedes por qué creen ustedes que se mencionaban estas palabras. Y básicamente, como estamos hablando de medios masivos de comunicación, la idea era que ustedes se percataran que nosotros recibimos muchos extranjerismos. Y para nosotros es normal que este tipo de palabras se utilicen en un texto escrito como el que acabamos de leer, o por ejemplo en la televisión. Diariamente nosotros estamos escuchando muchas palabras en inglés o en otro tipo de idioma y eso se llama extranjerismo. Y nosotros lo vamos eh, también dejando nuestro idioma, lo vamos utilizando. Así que eso era básicamente para que se percataran la influencia que tienen los medios masivos de comunicación. Después, las características del reportaje. Si ustedes, yo solamente acá les pedí que ustedes pudieran analizar 2 tipos de características que estaban en la guía, que lo mencionamos antes, y que al leer este texto, este reportaje, ustedes me pudieran decir si pertenece o no pertenece a un reportaje. Y acá ustedes podían elegir. Dentro de las características del reportaje se decía que mezclaba la narración, la exposición, y ahí que era descriptivo. Y este reportaje utilizaba esos 3 tipos de recursos. También podían mencionar, a ver, vamos a ver más acá, para que ustedes lo puedan ver. Aquí está. Se informaba y entretenía, básicamente sí cumplía con ese requisito, ya que nos iba mencionando lo que pasaba con ellos y nos iba contando ciertas anécdotas. Al contarnos ciertas anécdotas también va entreteniendo a un público. Ya contenía una estructura libre y compleja porque sí respetaba la estructura que tenía que tener un reportaje.
profundizaba los hechos más allá de una noticia, y en este caso en particular, dentro de este reportaje no profundizaba demasiado. Ya como ya lo mencioné en un principio, era un reportaje mucho más sencillo, pero sí lo utilizaba. Y después también menciona que dentro de las características del reportaje es que busca por más de 2 fuentes de información. Y acá hablaba con 4 personas. Ya. ¿Podía haber profundizado más, hacerle más preguntas a las personas? Sí. En este reportaje solamente se mencionaban, pero había más fuentes. Así que todas esas eran características y ustedes tenían que elegir solamente 2. Después, en la pregunta número 7, la mayoría respondió bastante bien, pudieron reconocer perfectamente a los adultos mayores y aquí tenían simplemente que mencionar algunas características de ellos. A ver, por ejemplo, estaba Danny Warren. Él mencionaba que comenzó con una fotografía que tomó en Machu Picchu y esa fotografía fue tan exitosa que pronto lo contactaron de una revista y él empezó a tomar más fotografía de paisaje y pudo generar dinero. También estaba Mónica Rivas, que ella dirigía un grupo de tejido en la Universidad Austral. Y por último estaba Cristina Nilo, que hablaba un poco de la profesión del docente, que después de jubilar ella seguía impartiendo clases, ya hace más de 15 años que ella había jubilado, y también trabajaba haciendo clases de manera gratuita. Bien, y eso era un hobby para ella y se enriquecía con eso. Lo único que yo podría mencionar acá es que en algunos casos solamente algunas personas mencionaban a María José Gálvez, y en ese caso yo no lo consideré porque aquí se está hablando solamente de los adultos mayores. Y si bien en el texto menciona a María José Gálvez, se lo menciona simplemente porque es una psicóloga y ella estaba entregando una opinión con respecto al proceso que tienen los adultos mayores más adelante. Así que ella no se consideraba dentro de esta tabla. Pero la gran mayoría lo identificó bien. La número 8 decía, considerando la actividad anterior, ¿con qué propósito el periodista incluye a estas personas en su reportaje? Y aquí ustedes tenían que explicar que los incluía para enriquecer más el texto que estaba escribiendo, para tener más de 2 fuentes y para dejar en claro unas vivencias respecto a qué es ser un adulto mayor. ¿Bien? Y por último decía, reflexiona cuál es la diferencia entre un hobby y un trabajo formal remunerado. Aquí hubo muchas respuestas diversas, pero que fueron bastante acertadas, ¿ya? Básicamente se mencionaba que un hobby es algo que las personas realizan porque les entretiene, porque les apasiona y lo realizan en un tiempo libre, cuando ellos tienen la motivación de hacerlo. En cambio, un trabajo formal y remunerado, si bien a una persona le puede gustar su trabajo, se tiene que cumplir un cierto horario, generalmente hay un jefe, se les paga por ciertos estándares que tiene que cumplir. Bien, entonces, como se tiene que cumplir y se juega mucho con el tema de la responsabilidad, ya no es muy distinto a lo que es un hobby. Y por último, tenían ustedes que entregar su opinión si los ancianos, era correcto que los ancianos tuvieran estas opciones. Y muchos me explicaban que sí, que era muy bueno que los ancianos tengan un pasatiempo que les entretenga, que los mantenga vital y que les permita seguir activos. Pero que la mayoría también opinó acá, y fue bastante bueno, que lamentaban mucho si es que había un adulto mayor que estaba trabajando de manera remunerada, porque, o sea, si le entretenía era bueno, pero si tenía que hacerlo por obligación porque su jubilación no había alcanzado, y en este tiempo se ha estado viendo mucho en la televisión lo lamentable que es la jubilación en este país. Decían que no, que un anciano debía solamente tener hobby, ya, que tenía que poder descansar y disfrutar sin tener que estar con la preocupación de tener que trabajar para conseguir dinero. Así que estuvo bastante buena esa respuesta. Generalmente la contaron muy bien, porque fueron muy asertivos. Y por último, le dejamos aquí la autoevaluación, y aquí tenían que ver un poco con sus actitudes y los valores también. ¿Por qué lo dejamos? Y esto creo que ustedes también lo tengan claro. Porque se espera que ustedes tengan una actitud de trabajo activo frente a cada guía que ustedes reciben,
y también que ustedes vayan formando sus valores. El valor de la responsabilidad, de entregarle a la guía cuando se le está solicitando, el valor de la honestidad también. Bien, es importante también recalcarle que ustedes deben intentar hacer su trabajo solos, porque así ustedes están aprendiendo. Si hay copias dentro de los trabajos que nosotros estamos enviando, lamentablemente los únicos perjudicados son ustedes, porque no están aprendiendo. Así que por eso le dejamos la autoevaluación y esperamos que hayan sido bastante honestos al poder contestarla. Esa entonces es la retroalimentación. La próxima actividad vamos a continuar, vamos a profundizar con respecto a los medios masivos de comunicación y la próxima actividad va a tener que ver un poco con los medios masivos de comunicación y el poder. ¿Bien? Cómo manejan la información y cómo podemos hacer nosotros para poder distinguir cuál es la información que me beneficia y en cuál me están manipulando la información. ¿Bien? Así que los dejo entonces, que estén muy bien y nos vemos en una próxima oportunidad.